El estudio que vamos a ver hoy se llama La Gran Confesión y es de Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17. Antes de empezar, vamos a orar para que Dios nos dé entendimiento y que podamos ser llenos del Espíritu. Gracias, Dios, por la oportunidad que tenemos esta noche de conocerte un jueves más. Es una bendición poder estar junto a ti, que tú nos hayas llamado, nos hayas elegido. Te pido me guíes, ponga las palabras correctas en mi boca y que seamos edificados, Dios mío, y que podamos tenerlo en nuestro corazón y en nuestra mente, esto que nos quieres mostrar esta noche. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El estudio se llama La Gran Confesión, y voy a empezar a leer el pasaje de Mateo 16, 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este pasaje de Mateo 16, 13 al 17 es la confesión de Pedro, y podemos ver que la respuesta de Pedro es, la pregunta de Jesús, que la pregunta es: ¿quién dices que soy yo? Y Simón Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y sabemos que también Cristo es Dios al mismo tiempo, pero es el Hijo de Dios, es decir, no es cualquier persona o profeta o maestro muy sobresaliente. Es mucho más que eso, es el creador del universo y es el Hijo de Dios, enviado por Dios para salvarnos. Y vamos a recapitular un poco el contexto de esta historia para que podamos entender lo que significa esta gran confesión de Pedro. 2 años y medio habían estado los discípulos con Jesús y lo habían visto predicar, lo habían visto hacer milagros, hablar, sacar fuera demonios y dar mucho amor. Todas esas cosas las habían estado viendo durante 2 años y medio, durante 30 meses, lo cual implica que ya tenían un conocimiento de cómo es Jesús, de cuál es su carácter, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que apoya, lo que no apoya. Todo ese tipo de cosas ya las estaban conociendo. Y llegó un punto en el cual, después de que Jesús hace esta pregunta, Dios le da la capacidad a Pedro de contestar correctamente, diciendo: Jesús, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la respuesta correcta, porque es la verdad. Y tenemos que hacernos la pregunta si tú y yo creemos lo mismo. Y para eso vamos a seguir leyendo este estudio. Dice así: los gobernantes y religiosos habían rechazado a Jesús a pesar de ver todos estos milagros, a pesar de ver todas estas pruebas, todas estas formas de amor, de perdón, todo el poder de Dios en Jesús. Y aún así, a pesar de que lo rechazaban, aún así también planeaban matarlo, planeaban prenderle y luego matarle. Ellos no querían que se les quitara su autoridad de gobernantes, de líderes religiosos. Pero Jesús vino con una verdadera autoridad y vino con humildad también. Es lo que vamos a ver un poco más adelante. Que no solo es la autoridad de Jesús, sino también la humildad de Jesús, que nos da un ejemplo a seguir. Jesús, por estas amenazas y por estas intenciones de los líderes religiosos y de los gobernantes de querer matarlo, pues él ya no andaba libremente, ahora sí que al público en general,
aunque sí lo hacía, pero era como más cuidadoso en las zonas y en los lugares en los que estaba. Y eso hacía que pasara mucho tiempo con los discípulos. Por lo tanto, vamos a releer el versículo 13 de Mateo 16, que dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta región de Cesarea de Filipo era una región gentil, pero también mezclada con judíos. Y también fue Jesús a esas regiones donde estaba apartado de, ahora sí que de la luz, o bueno, no de la luz, sino de todas esas personas que querían prenderle, todas esas personas que querían hacerle daño, todas esas personas que no aceptaban lo que Jesús quería decir. Estaba como muy expuesto y Jesús no era todavía su tiempo cumplido para ir al Padre y por eso se fue a otros lugares con sus discípulos. En esta ocasión Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo y había pedido al Padre en oración para que ellos, estos discípulos de él, pudieran entender la enseñanza que les iba a dar. Él había pedido al Padre en oración cosas que, bueno, realmente no sabemos qué pidió, pero sabemos que inmediatamente después de que fue a orar a Dios Padre, lanzó esta pregunta. Entonces podríamos suponer que oró por los discípulos, que oró por ellos para que pudieran entender que es el Hijo de Dios. Para que entendamos más esto, vamos a leer Lucas 9:18, por favor. Ok, dice así Lucas 9:18. Ok. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Esto nos hace ver que antes de lanzar esa pregunta, antes de hacerle la pregunta, él estaba orando al Padre. Como vuelvo a repetir, no sabemos exactamente qué estaba orando, pero podemos ver que inmediatamente después de orar al Padre les hizo esta pregunta. Es probable que estaba orando para que los discípulos pudieran entender la enseñanza y más que nada reconocer en sus corazones que Jesús es el Hijo de Dios. Y la verdad es que esa afirmación y esa confesión de Pedro es algo que cambia por completo todo el contexto. Porque si una persona cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y cree que resucitó a los muertos después de haber sido crucificado, esa persona puede tener vida eterna, esa persona puede tener perdón de pecados y puede tener una relación íntima con Dios. Pero para eso es necesario creer que Jesús no era cualquier hombre o, como mucha gente lo dice, un gran maestro, un gran profeta, sino mucho más que eso, el creador del universo. Les voy a leer Mateo 16, del 13 al 15, que es el mismo pasaje, pero lo vamos leyendo para entenderlo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno otro de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y esa misma pregunta nos las hace a nosotros Dios. Nosotros, ¿quién creemos que es Jesús? ¿El Hijo de Dios? ¿Un profeta? Hay personas que pueden creer que es hasta un personaje ficticio, pero realmente no es así. Jesús sí existió y hay pruebas históricas de la existencia de Jesús en este planeta. Pero además de esas pruebas históricas de la existencia de Jesús en este planeta, la pregunta más importante es:
¿Tú crees que es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que es Dios hecho hombre para venir a esta tierra hace más de 2000 años y pagar por nuestros pecados? Esa es la pregunta fundamental. Y si tú contestas que sí crees que Jesús es el Hijo de Dios y aceptas entregarle tu vida a Él para que Él entre a tu corazón, eso te permite tener una relación con Dios. Como pasó conmigo en el 2013, el 5 de diciembre del 2013, cuando a pesar de no haber visto a Jesús con mis propios ojos y solamente ni siquiera haber leído completamente el Evangelio de Juan, o no me acuerdo qué había leído y qué no había leído, pero Dios puso en mi corazón fe, y Dios es el autor y perfeccionador de la fe. Por lo tanto, también puedes hacerlo tú si no lo has hecho. Si realmente tú quieres tener una relación con Dios y tener esa fe de que Dios existe, lo puedes hacer. Y si ya eres una persona creyente, si ya eres una persona como yo que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, aunque no lo hayamos visto con nuestros propios ojos, podemos creer por fe. Hay pruebas históricas, pero más que nada es creer por fe. Y creer que somos pecadores, aceptarlo, y aceptar que estamos perdidos sin Dios y que solo Cristo nos puede salvar. Ese es el camino al Padre. Jesús usaba el título Hijo de Hombre, con mayúscula, Hijo de Hombre, así lo vemos escrito en la Biblia, para referirse a Él mismo. Un título mesiánico. ¿Qué quiere decir mesiánico? Que hace referencia al Mesías. El Mesías es la persona que es Jesús, que viene a salvar al mundo de los pecados. Para esto vamos a leer Daniel 7:13. Daniel 7:13 dice lo siguiente: Miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. En este caso, anciano de días viene en mayúscula, se refiere a Dios. Y cuando dice hijo de hombre se está refiriendo a Jesús. Es decir, es un versículo profético, es un versículo mesiánico, que quiere decir que anuncia la venida del Mesías, es decir, Cristo. Cuando Jesús utilizaba el título Hijo de Hombre, eso hacía que enfatizara y que hiciera un énfasis muy específico en su humanidad, porque a la vez de que era Dios, también era completamente hombre, completamente ser humano, y también no solo su humanidad, sino también su humildad, porque además de ser 100% hombre, 100% humano, también este título que él usaba para sí mismo representa su humildad y a su vez también su deidad. Vamos a leer Lucas 1:35, por favor. Dice así: Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, en mayúscula, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Aquí le está hablando el ángel Gabriel a María. En este caso le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre María y el poder del Altísimo, es decir, de Dios, la cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Desde el inicio del Evangelio de Lucas, desde el primer capítulo, podemos ver que ya se está refiriendo a Jesús como el Hijo de Dios. Un título muy importante.
porque podemos escuchar en la gente que Dios, bueno, más bien que Jesucristo fue un personaje histórico que vivió en esta tierra hace muchos años y que fue una persona que hizo mucho bien, que apoyó a los enfermos y que era un gran sabio y profeta. Pero no podemos separar esto, porque la verdad es que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, y Jesús es su Hijo. Y no un profeta, no un maestro, no un sabio resucita después del tercer día y además luego sube al cielo para estar sentado a la diestra de Dios. Los discípulos habían oído muchas versiones. Algunas de estas se las voy a repetir, tal vez se familiaricen con estas versiones. Una de ellas, la primera que vamos a analizar, es la de Herodes, y algunos judíos decían que era Juan el Bautista resucitado. Algunos decían que Jesús era Juan el Bautista resucitado después de que había sido asesinado y lo habían degollado. Porque Juan el Bautista también tenía mucha autoridad, mucha fuerza, y era un personaje bíblico muy importante. Pero no era Juan el Bautista resucitado. Es más, vivieron al mismo tiempo Jesús y Juan el Bautista, es decir, no puede haber sido resucitado. Entonces, para esto vamos a leer Mateo 14, 1 y 2, por favor. Dice así: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado a los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Aquí estamos viendo que Herodes y otros judíos pensaban que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Esto no es así. Juan el Bautista dice que él no es digno de desatarle la correa de sus sandalias, y que él solamente es el que anuncia el camino del que ha de venir. En este caso es Jesucristo. Entonces, no puede ser Juan el Bautista resucitado. Otros decían que era el profeta Elías que vendría antes del Mesías. Y vamos a ver qué dice Mateo 17, versículo 10 al 12. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y el 12 dice: mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces tampoco es Elías resucitado, que vendría antes del Mesías reencarnado. Otros decían que era Jeremías o alguno otro de los profetas que había resucitado, pero esto no es así. La confesión de Pedro de decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, implica mucho. Implica una fe personal en Dios e implica que Dios se lo reveló a Pedro y nos los ha revelado a nosotros, si tú crees en esta verdad. Ahora Jesús se enfrenta con la pregunta que vemos en el versículo 15: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? O sea, ¿qué piensan de mí? ¿Qué dicen ustedes de quién soy yo? No vemos la respuesta de los otros discípulos, pero sí vemos la respuesta de Pedro, que fue el que respondió inmediatamente y rápidamente. En Mateo 16, 15. Esa misma pregunta te la hace a ti, me la hace a mí y se la hace a toda la humanidad. ¿Quién crees que es Jesús? ¿Un personaje ficticio? ¿Una fábula?
un buen maestro, un buen sabio, una persona que ayudó mucho a la beneficencia, ayudando a la gente enferma, o más que nada, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Y que vivió una vida sin pecado, vivió una vida perfecta, vivió una vida que tú y yo no podemos vivir porque somos pecadores. Pero Cristo nos amó tanto y nos ama tanto que murió en la cruz para salvarnos de la condenación que merecemos, que es el infierno, para que podamos tener una vida eterna con Jesús y con Dios en el cielo. Voy a leer Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Dios viviente es un nombre del Antiguo Testamento que se le daba a Jehová. ¿Sí? Entonces es un Dios que está vivo. Hemos visto las películas Dios no está muerto. Aquí estamos viendo que es el Hijo del Dios viviente, no de dioses en minúscula, que están muertos, que no escuchan, que no existen. Es el único Dios viviente y se llama Jehová. Pedro contestó inmediatamente la respuesta correcta. Y bueno, nunca más tendrían duda de quién era Jesús. Después de haber visto todas esas acciones, palabras, milagros, testimonios, sabiduría, y de estar con Jesús por más de 2 años, ya no tendrían más duda de quién era Jesús. Y la respuesta de Pedro era evidente. A veces sí cuestionarían sus palabras o dudarían de algunas de sus acciones, no entendiendo completamente. Y es algo que nos pasa a nosotros hoy en día. A veces no entendemos por qué Dios permite esto o el otro. A veces no entendemos por qué tiene que ser así o por qué la Biblia tiene esto. Podríamos pensar hasta que Dios no quiere que seamos gozosos o que es el aguafiestas, pero no es así. Dios tiene un plan. Y a veces no entendemos sus acciones. No entendemos completamente. Pero si tenemos la fe de que Jesucristo es el Hijo de Dios, no dudamos de quién es Jesús realmente, el Espíritu Santo mora en nosotros. 30 meses habían pasado para que comprendieran esta verdad. Tú esta noche pues puedes ya saber esta verdad, y si no la reconoces pues puedes reconocerla. Reconocer la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos sabían, hablo de los discípulos, que estaban ante Dios hecho hombre, que redimiría, que salvaría a su pueblo de sus pecados. Cuán grande amor nos da Dios. Cuán grande amor nos ha dado Dios, y a veces de tanto tiempo que llevamos leyendo la Biblia, puede ser que se nos olvide lo más básico, que es el amor de Dios. Y el amor de Dios es el que toca nuestros corazones, el que nos consuela, ese amor, y el que cambia nuestras vidas. Y ahorita vamos a hablar un poco más adelante de temas un poco complicados, en el sentido de que nuestra mente es limitada para entender algunas cosas. Pero hay cosas que no podemos entender, pero que son de Dios nada más. Pero Dios le reveló a Pedro que Jesús era el Hijo de Dios, y Pedro lo confesó, que es el creador del universo y todo lo que en él hay. Vamos a leer, por favor, Colosenses 1:16.
Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas que vemos, todo fue creado por Dios y para Dios. Nosotros fuimos creados por Dios y para Dios. Y estamos hablando de cosas visibles, pero también aquí dice de cosas invisibles, cosas que no podemos ver con nuestros ojos, pero que existen ahí en el mundo espiritual o en esa dimensión espiritual. Y todo fue creado por Él y para Él. Podríamos revelarnos nosotros y usar nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestra mente para servir nuestros propios deseos o para agradar al mundo o para seguir al enemigo o para pecar. Pero también Dios nos da la libertad y el poder para poder seguirlo a Él, para poder seguir la justicia, el amor, la fe, la paz. Que con nuestras manos sean instrumentos de justicia y podamos hacer justicia y amar a Dios primero que nada, que es el primer mandamiento, y luego amar a los demás. Ok, vamos a leer el resultado de esta confesión. Mateo 16, 17, por favor. Dice así: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir este versículo? Quiere decir que a Pedro no se lo reveló otra persona, no se le reveló ni siquiera las acciones de Jesús, no se lo reveló ni siquiera las palabras de Jesús, porque hay personas que vieron los milagros de Jesús, hay personas que escucharon las mismas palabras de Jesús y no creyeron. Fue Dios que tocó el corazón de Pedro y el que toca nuestros corazones. Nosotros estamos muertos al pecado y no podemos reaccionar ante el llamado de Dios. Dios es el que nos tiene que venir y rescatar, porque solo Él puede. Él pone fe en nuestros corazones, Él pone esperanza en nuestros corazones para que nosotros nos podamos acercar a Él. Nadie puede venir al Padre, y nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo trajera. Entonces, ese es un versículo que ahorita olvidé la cita, pero a ver si luego la podemos poner en el video, a ver si es posible. Pero bueno, dice: bienaventurado es toda aquella persona que entrega su vida a Jesús como su Señor y Salvador. Para eso vamos a leer Efesios 1:3. Para ejemplificarlo. Para ver qué nos dice la Biblia. Y Efesios 1:3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos bienaventurados y la gloria es para Dios de que podemos estar con el Creador del universo. A veces nos distraemos tanto con las cosas de la vida cotidiana que no captamos que estamos con el Creador del universo y que eso es lo único que necesitamos realmente. Yo personalmente tengo mis angustias, mis afanes, mis deseos, mis anhelos personales, pero realmente si creo que Dios está conmigo, que Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día para salvarme, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más podemos pedir? Realmente tenemos todo.
y ninguna otra cosa. Si eso no nos llena el corazón, si eso no nos llena el alma, ninguna otra cosa nos lo llenará. Ni posesiones, ni fama, ni éxito, ni personas en nuestra vida. Vamos a leer también Isaías 51:1, por favor. Oídme, los que buscáis, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y el hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. Lo voy a leer otra vez, dice: oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. ¿Qué tiene que ver este versículo con bienaventurado es todo aquel que reciba a Cristo como su Señor y Salvador? Pues que podemos recordar de dónde fuimos arrancados, de dónde fuimos sacados de nuestra pasada manera de vivir y de cómo Dios pone en nuestro corazón el buscarlo. Y es algo que viene a través de toda la Biblia. Y es increíble porque a pesar de que no sabemos por qué Dios nos eligió a nosotros, porque Dios elige, y también tenemos libre albedrío, y que es un tema muy complicado, y hace rato lo estaba platicando con Carlos Treviño. Hay cosas que no nos tocan a nosotros entender, hay cosas que sí nos tocan a nosotros entender, que son reveladas a nosotros por medio de Dios, así como fue revelado a Pedro. Pero si estamos el día de hoy con la oportunidad de acercarnos a Jesús, tenemos esa decisión de hacerlo o no. Si tenemos fe, es porque Dios la puso en nuestros corazones, es porque Dios nos busca, es porque Dios nos salva. Y hay una analogía que es famosa y estaba platicándolo con Carlos hace ratito, que probablemente ya la hayan escuchado, del muerto que está ahogado al fondo de la alberca, en donde ese muerto pues ya no tiene opción de salir, ya no tiene opción de vivir, y le pueden aventar un chaleco salvavidas, pero pues ya no se puede porque ya está muerto. Solamente si viene Dios, lo saca de la alberca y lo resucita, se puede. Así de incapaces somos nosotros de acercarnos a Dios porque estamos muertos en nuestro pecado. Y no es una teoría del calvinismo ni nada, sino es lo que dice la Biblia. Y es lo que estaba platicando hace ratito con Carlos. Porque, bueno, es otra cosa, pero Dios nos salva y Dios nos lleva a la fe. Vamos a seguir. Pedro era tardo para oír y terco para reaccionar. Pero su gran confesión de decir: creo que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo haría un instrumento útil al Señor en años futuros. Él vivió para fuertemente testificar de Dios, para fuertemente trabajar en la vida de mucha gente. Pero esa fue la gran confesión de Pedro. El decir: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que muchas personas en la actualidad dicen: no, Jesucristo es una fábula, es un personaje histórico que no es el Hijo de Dios, solo es un gran maestro, profeta y ayudador de la gente. La diferencia está, y lo he repetido varias veces en este estudio, en si crees que es el Hijo de Dios o no. A pesar de ser una persona ordinaria, Pedro creyó, Pedro tuvo fe, y esa fe se la puso Dios en su corazón. Los milagros y las obras y aún las palabras de Jesús no se lo habían revelado. Es lo que les explicaba hace rato, que
Había personas que habían visto las mismas obras, los mismos milagros y las mismas palabras de Jesús y aún así no creían. Entonces no fue eso lo que le reveló a Pedro que era Jesucristo, el Hijo de Dios, sino el Padre que está en los cielos. Él fue el que se lo reveló. Y es lo que dice en el versículo de Mateo 16, 17, que ya lo leímos. Dios busca corazones dispuestos, busca corazones, y ahorita voy a explicar esto porque puede haber una confusión. Dios busca corazones dispuestos para revelarse en toda su majestad y ofrecer todo su amor a través de su Hijo Jesús. Vamos a leer 2 versículos. El primero es Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Está hablando Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí podemos ver que dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí sabemos que Dios elige, que Dios revela, que Dios conoce al Hijo y que el Hijo conoce al Padre. El Padre conoce al Hijo y el Hijo al Padre. También vamos a leer, por favor, Jonás, capítulo 2, versículo 9. Jonás está casi al final del Antiguo Testamento y es un libro chico. Ahí te lo encontramos, a ver. Sí, Jonás 2:9. Ahorita lo encuentro. A ver, aquí está. Jonás 2:9 dice así: Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Vamos a hacer solamente énfasis en la última oración que dice la salvación es de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Y lo que quiero clarificar para que no haya confusión, que a pesar de que Dios está buscando corazones dispuestos, la salvación viene de Dios, o sea, la salvación viene de Jehová, viene de Dios. Y esto lo digo que no nos confundamos porque podría ser que digamos que nosotros ponemos de nuestra parte y un corazón dispuesto y luego Dios entra en nuestra vida. Y en cierta forma sí, pero no hay que olvidar quién pone ese corazón dispuesto en nuestra vida, y ese es Dios. Todos nos desviamos, todos nos alejamos de Dios, y Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ya para terminar el estudio, va a haber un par de reflexiones donde Pedro había recibido del Padre lo que tú también puedes recibir, esa revelación de parte de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios. La absoluta certeza de que Jesús es Dios. Y otra vez puede haber confusión al decir que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es Dios. Pero Juan 1:1 nos enseña que Jesús es Dios. Y es la Trinidad. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son cosas complicadas de entender y hay estudios donde se desglosa muy claramente a profundidad este tema. Pero en este estudio pues no lo vamos a ver. La absoluta certeza de que Jesús es Dios y Salvador de todo aquel que lo recibe en su vida. Hoy, esta noche, tú puedes clamar a Él, si no has clamado a Él anteriormente, y resolver una vez y para siempre el gran conflicto de tu vida, el gran conflicto que te tumba, el gran conflicto que solamente te hace retroceder y que te lleva a la muerte, que es el conflicto que todos tenemos, que es el pecado. Y la pregunta final de este estudio, y es la misma pregunta que Jesús le hace a Pedro, es: ¿quién es Jesús para tu vida?
¿Qué dices o quién dices que es Jesús? Creo que podemos responderla por la gracia de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la respuesta a la pregunta. Y no la digo yo, sino lo dice claramente la Biblia. Y pues si tú esta noche quieres aceptar esa afirmación, esa confesión, lo puedes hacer. Voy a terminar este estudio con una oración y me puedes acompañar para aceptar a Cristo en tu corazón. Dios Padre, te damos gracias por permitirnos tener, aunque sea un poco de conocimiento y claridad acerca de tu palabra. En ese poco conocimiento y claridad podemos entender que tu Hijo Jesucristo vino a esta tierra hace más de 2000 años, hace mucho tiempo, y vino y vivió una vida perfecta y fue crucificado para pagar por nuestros pecados, cargando todo ese peso sobre esa cruz, sobre sus hombros. Confieso, Dios, que me he equivocado, que he pecado y que lo que es de pecado lo defines tú en tu palabra. Te pido que entres a mi corazón, que lo cambies, que lo limpies, con la certeza de que Jesús no solo fue crucificado, sino que también resucitó al tercer día y ascendió al cielo después de la resurrección. Te pido seas el Señor y Salvador de mi vida, y te pido pueda vivir para ti y aprender a estar contento, sabiendo que tengo todo lo necesario si estás conmigo. El Creador del universo está a mi lado y me ama. ¿Y qué más podemos pedir? Gracias, Dios. Y en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por conectarse a este estudio. Gracias por los que pudieron venir aquí presencialmente. Y espero que este estudio pues nos dé paz, nos dé claridad de cómo Dios puede entrar a nuestra vida. Y sé que puede ser confuso el tema de la elección y ya no voy a hablar más de eso, pero nos podemos enfocar en la gracia y en el amor de Dios. Y eso cambia todo. Y si tú tienes la oportunidad de acercarte a Cristo, no la desaproveches. Y si ya estás con Cristo, concéntrate en acabar la carrera. Que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo jueves con un estudio más de Mateo. Gracias.